Muy cambiante, a veces está lloviendo y de repente escampa y sale el sol. Entonces, bueno, estamos así a la expectativa, ¿no? Porque cae el palo de agua a las 2 de la tarde, pero ya a las 3:30 sale el sol. Entonces, cuando sea así día de servicio, usted esté atento, hermano. Usted esté atento. Yo sé que muchos hoy estaban así esperando el teléfono a ver ese mensaje. ¿Será que hay servicio hoy? ¿Verdad? Estaban ahí como que deseando, ¿será que hay? Pero entonces, esté atento, hermanos, porque si no, esta ronda de lluvia no nos va a dejar hacer servicio nunca, ¿verdad? Entonces, si usted ve que no se anuncia, entonces usted sabe que hay servicio. Pero bueno, les felicito porque usted vino hoy. Los que no vinieron, aquellos que se quedaron por la lluvia, ¿verdad? Pero qué bueno es estar en la casa del Señor para seguir aprendiendo más de su palabra. Le voy a pedir, hermanos, un segundito por acá. Le voy a pedir, por favor, si van a sus Biblias para aprovechar el tiempo, vamos a ir donde nos hemos quedado en Apocalipsis capítulo 9, pero antes, capítulo 9, versículo 5, nos quedamos la semana pasada, pero antes vamos a estar repasando un poco, un segundito por acá, vamos a estar repasando un poco lo que son los eventos para que no se nos vaya olvidando allí. El número 1, ¿qué significa, hermanos? A ver. La primera venida de Cristo. Bueno, como vamos a seleccionarlo antes de ponerlo, ¿ok? ¿Están listos? Voy a escogerlos. Bien. A ver, hermano Jonathan, ¿el segundo cuál es? No hay dibujito, no hay dibujito. A ver, Reni, ¿cuál es el segundo? Ajá. A ver, ok, la crucifixión. Bueno, un pollo dorado para Reni, por favor, al final. Ok, el número 3. A ver, hermano Freddy, el número 3, ¿cuál es? Si los dibujitos está difícil, ¿verdad? A ver, no, el tercero es la ascensión. Ok, vamos a ponerlo mejor con los dibujitos. Vamos a ponerlo mejor con los dibujitos. A ver, hermana Andrea, ¿cuál viene? El periodo de la iglesia donde estamos. Te merece otro pollo, ¿verdad? Otro pollo dorado, ¿ok? El periodo de la iglesia. ¿En qué periodo estamos ahora, hermano? ¿Dónde estamos ahorita? El periodo de la iglesia. Luego viene el otro evento escatológico. ¿Cuál es, hermano Adrián? La segunda venida. La segunda venida. ¡Ponchao! A ver, mi esposa, a ver, el arrebatamiento, el rapto. Bueno, quítale el pollo que ya le había dado a aquel, por favor. El rapto, pero antes del rapto va a ocurrir dos cosas. Marcelo, ¿sabes qué va a ocurrir antes del rapto? Una de esas dos cosas, ¿cuál es? Oye, el futuro cuarto bate del equipo, ¿eh? La apostasía y la preparación del anticristo. ¿Ustedes creen que si Cristo ya está por venir, ya el anticristo está entre nosotros? Si Cristo ya está por venir, el anticristo puede estar entre nosotros. Claro, por supuesto, ¿verdad? Luego viene el número 6, el periodo de la tribulación. En el cielo van a ocurrir dos cosas y en la tierra van a ocurrir dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas en el cielo, hermana Michelle? A ver. Ajá. Las bodas del Cordero, exacto, y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio para quienes, los inconversos o los cristianos. Para los cristianos, ¿qué vamos a recibir allí en ese juicio? ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Qué vamos a recibir? Recompensas, ¿ok? Es importante allí entender eso, ¿ok? En la tierra va a pasar otra cosa. Vamos a ver, hermana María, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? La gran tribulación. Ajá. Ya, pero en la tierra, ¿cómo se divide? Arriba las bodas. 3 años y medio de guerra y 3 años y medio. Exacto, ¿verdad? 3 años y medio de paz primero. Primero el orden importante. Primero es la paz y después la guerra, ¿ok? Luego del evento 6, ¿qué viene, hermano Adrián? Ahora sí viene la segunda venida. La segunda venida de Cristo. Listo. Después viene el 8, es otra batalla. A ver, Josué. ¿Cuál de los dos? Tú. La batalla de Armagedón, ok. Sí, listo. Ok. Luego viene este evento. A ver, hermana Milagro.
Usted es una de las más fieles en la materia. A ver, ¿qué viene ese? ¿Qué viene después? Mira, ahí está el dibujito. ¿Qué viene? ¿Qué le pasa a Satanás? Es atado. Es atado, está viendo, ¿ves? Es una alumna es una alumna internacional, porque estaba de viaje, lo estaba haciendo su curso. Luego viene el número 10, a ver, se me están escondiendo. Miguel, no te escondas, tranquilo, a ver. Hermano, si ven, ¿sabe cuál es el 10? No sabe cuál es el 10, a ver, ¿quién más? Yesenia, ¿estás ahí escondiéndote? A ver, ¿te estás escondiendo detrás del teléfono? A ver, ¿cuál es la número 10? El periodo de 1000 años. 1000 años es lo que estás pasando con Jonathan, ¿verdad? Yo eso no se le olvida. Ok, un periodo largo de 1000 años, ok. Luego del milenio, ¿qué sucede con Satanás? A ver, Josué, el otro. ¿Qué sucede con Satanás? ¿Se te olvidó? A ver, gata. Satanás es liberado, ok. Así como tú necesitas ser liberado. No, mentira. Por eso es que estas esposas están haciendo asociación. Esa es una técnica de estudio. Asociación para que no se le olvide, ¿ok? Ok, después de eso viene la otra batalla, hermana Nacari. Tú tienes que saber esa batalla porque la vives todos los días. A ver, ¿cómo es esa batalla? La batalla de Gog y Magog. Freddy y Fredito, ¿verdad? Es una técnica para que recuerden los eventos. Ya esa no se te va a olvidar más nunca, ¿ok? La batalla de Gog y Magog. Luego de esa batalla viene el último juicio, que es el juicio del trono blanco, ¿ok? Ese juicio del trono blanco es ¿para quiénes son esos? Para los inconversos, ¿ok? Bueno, y luego viene cielo nuevo, viene tierra nueva, ¿ok? Solamente para que lo tengan ahí fresco y no se les vaya a olvidar. Ahora sí, hermano, lo puedes poner en la lámina que quedamos la última vez. La lámina que quedamos la última vez. Y ahora sí, hermano, vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer el versículo número 5 y el versículo número 6. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Cuando lo tenga, pueda decir un fuerte amén para saber que llegó. ¿Tienen ahí, hermanos? Capítulo 9, versículo 5. ¿Lo tienen ahí? Amén. Vamos a leer todos juntos estos dos versículos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán, ¿qué dice ahí, hermano? Morir, pero la muerte huirá de ellos. Recuerden, hermanos, que ahora estamos estudiando, nos hemos detenido en esta quinta trompeta, recordándoles que cada trompeta, cada copa, cada sello, todo eso son eventos de juicios que el Señor está dando, especialmente las trompetas. Cuando suenan en la Biblia es porque es precedida o por una victoria o por una guerra, por una batalla. Y vemos acá que suena la quinta trompeta y es el primer ay, y lo conocemos, se conocen en todo lo que es la parte de escatología como la trompeta de las langostas, porque es el castigo que vemos allí. Hemos hablado ya acerca, si quieres ir avanzando, por favor, hemos hablado ya de esa estrella que cayó, de ese ángel que es Satanás. Hablamos también del abismo, ese poder que se le dio para abrir este lugar. Hemos explicado lo que es el Hades, entonces no vamos a seguir avanzando allí para aprovechar el tiempo. Hablamos la semana pasada que de ese pozo salía un fuego, y hablamos acerca del fuego que destruye, el fuego que purifica. Hablamos de eso y lo que es el monte Sinaí y lo que era la disciplina en el cristiano. Pero hoy, hermanos, quiero avanzar en el versículo número 5, avanzar ahí en el versículo 5 cuando dice que a estas langostas no se le fue dado el poder para que mataran a las personas, no se comieran, lo verde, sino que atormentasen allí a las personas. Pero dice allí que ese tormento, el versículo 5, dice que tenía una duración de ¿cuánto, hermano? ¿Qué dice ahí el versículo 5? Tenía una duración de ¿cuánto? De 5 meses. Y dice, y su tormento
era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Bueno, vemos acá, hermanos, cómo el Señor sigue dando el castigo al ser humano, ¿ok? Es interesante ver que en esta oportunidad el Señor coloca ese castigo y le da un tiempo de duración. A veces nosotros nos preguntamos cuánto puede durar la disciplina y el castigo de Dios en la vida de un cristiano o para el mismo mundano, o para la misma persona que no conoce a Cristo. Y vemos acá que el castigo no era para siempre. El castigo de Dios tiene un límite, tiene un tiempo de cumplimiento. Muchos de los estudiosos de Apocalipsis dicen que ese es el tiempo que vivían las langostas, pero evidentemente hay otra razón espiritual por la cual el Señor tiene un límite a lo que es su castigo y un propósito también. El castigo de Dios tiene un propósito tanto en el cristiano como en la persona que no le conoce a Él, y es para o enseñarnos o disciplinarnos para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos cambiar. Entonces antes de continuar, quiero hablar un poco acerca del castigo de Dios y de esa disciplina de Dios, y tres cosas importantes que vemos nosotros acá en este versículo 5 es que la disciplina de Dios tiene un límite. Primero, la disciplina de Dios tiene un límite. El Señor estableció que ese límite aquí en este caso iba a ser ¿cuánto tiempo, hermanos? 5 meses. No solamente la disciplina de Dios tiene un límite, la disciplina de Dios tiene un método. Y dice que en esta oportunidad esa disciplina vino a través de la langosta, y habla que su picadura era como la de los escorpiones, y dice que estaban en tormento. ¿Ok? Entonces, no solamente la disciplina tiene un límite, la disciplina tiene un método, pero también la disciplina en este versículo tenía un propósito. El propósito de Dios con la humanidad era tratar con ellos. Es decir, la disciplina, el propósito de Dios en nuestras vidas y en la vida del mundo tiene un propósito. En el caso del ser humano, en este contexto, era que ellos pudieran arrepentirse. Más sin embargo, ellos seguían endurecidos en su corazón en contra de Dios. Pero la disciplina de Dios tiene un límite, tiene un método y tiene un propósito. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, número 1, hermanos, la disciplina de Dios tiene un límite. Por favor, acompáñenme, pongo una marca ahí en Apocalipsis 9 y acompáñenme a Mateo 24. Esta cita, este capítulo tiene mucho que ver con escatología, porque es nuestro Señor quien está dando también información de los eventos futuros. Y vemos acá algo que dice acerca de la disciplina. Y la disciplina de Dios tiene un límite. Mateo 24, mire por favor conmigo el versículo 21. Cuando lo encuentre, diga un amén para saber que llegó. Mateo 24, 21. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el Señor Jesucristo hablando, dice, porque habrá entonces, ¿qué dice ahí, hermano? Gran tribulación. Y el Señor está aquí ofreciendo más información. Está dando información de los eventos que iban a venir, y bueno, ya vemos que Juan, a través de la revelación, sigue enriqueciendo todo ese plan escatológico. Entonces el Señor dice que habrá entonces una gran tribulación, y dice, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Hermanos, el mundo o las sociedades a través de muchos años y muchos siglos han sufrido grandes y dolorosos eventos catastróficos que han marcado al mundo. Ya bien sea guerra, ya bien sea catástrofe en cuanto a la salud. Nosotros tuvimos, no le voy a decir que el privilegio, porque realmente no fue un privilegio, pero tuvimos la oportunidad de poder presenciar una pandemia a nivel mundial. Eso no ocurre ni ha ocurrido en todas las generaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver y poder presenciar una pandemia a nivel del mundo, ¿no? Y valga la redundancia, porque cuando es pandemia abarca todo. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, que si usted hoy está aquí es porque vio la luz al final y se devolvió, ¿verdad? Porque ese tiempo de gran dolor y de gran tribulación pudimos ver amistades, pudimos ver gente partir, gente morir,
Y yo creo que todos nosotros en algún momento de esa pandemia, de ese año que tuvimos encerrados, tuvimos miedo. ¿Amén o no? Amén, amén. Si alguien no tenía miedo, hermano, está mintiendo. Todos. Había un temor generalizado. Nadie quería salir de la casa. Vamos, bueno, ya abrimos la iglesia. Nadie quería venir a la iglesia. Nadie quería socializar. Este se ponía como 3, 4 tapabocas. Las caretas, ¿se acuerdan que usábamos caretas, tapabocas, alcohol? Y teníamos ahí a las hermanas que midiendo la temperatura, echando alcohol por todos lados. Hermano, nosotros vivíamos, ¿verdad?, con el teléfono en un bolsillo y el alcohol en otro bolsillo. Pero era un tiempo de temor, era un tiempo de miedo. Cuando estaba ese apogeo del COVID, que no se sabía cómo tratarlo y muchos estábamos enfermos, y me incluyo, cuando me contagié por estar saliendo, predicando, porque fue en una de esas que me contagié, yo mando el mensaje diciendo, hermanos, lamentablemente tengo COVID, y una hermana me responde y me dice, ay, pastor, usted no. ¿Y por qué no? Porque no, bueno, todos somos pecadores, todos somos humanos y bueno, nos enfermamos. Muchos buscando el pelito en la Biblia, ¿se acuerda? El pelito que estaba en el Salmo 91 buscándolo, y uno le dice, hermano, lea la Biblia dice, si no le creen, viene un loco por ahí diciendo que hay un pelo en la Biblia, buscando el pelo en la Biblia. Y va haciendo el guarapo y tomando guarapo de pelo de gato, porque eso es lo que hay ahí en nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces vemos allí, hermanos, que era un tiempo de temor, y estaba yo enfermo viendo el televisor, y allí todo, no podía ni respirar, estaba bastante angustiado, con miedo, porque esa enfermedad afectaba el sistema nervioso, y por más pastor que usted sea, hermano, por más hombre espiritual que usted sea, la enfermedad cambiaba su perspectiva, y yo estaba ahí asustado, hermano. Yo decía, me voy a morir. Y yo cuando vi que Donald Trump, en aquel momento que era el presidente también en esos años, que él se contagió y que estaban todos alarmados, yo dije, si ese señor se contagió y se muere, imagínese uno. Y empecé a darle, yo me despedí de mi esposa, salimos un día, el pastor Oliver me llevó al hospital porque no podía respirar. Yo me despedí de mi esposa, me despedí de todo, yo chao, me voy para el cielo, me voy. Tremendo, hermano. En ese tiempo estábamos asustados, amén o no. Estábamos temerosos. Vimos morir a familiares, a vecinos. Hermano, mi vecino de toda la vida lo vimos morir de esa enfermedad. Vimos como en otros países, en otras circunstancias, gente, hermano, muerto y muriendo. Un tiempo muy doloroso. Bueno, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice que habrá una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Si creemos que lo que vivimos y ese dolor que pasamos es fuerte, lo que va a venir para el mundo va a ser aún peor. Pero gloria a Dios, hermanos, según los eventos escatológicos que ya vimos, para ese tiempo de la gran tribulación nosotros estaremos en la presencia de Dios. Amén. La iglesia es protegida por el Señor. Vemos ese principio de Dios de siempre proteger a sus hijos. Y bueno, y vemos que Cristo dice que no ha habido desde el mundo hasta ahora. Y dice, ni la habrá. Ese será el tiempo donde la humanidad conocerá a un Dios lleno de juicio. Dios, hermano, es amor. Dios es misericordia, pero también Dios es un Dios de juicio. Y ese tiempo conocerá la ira de Dios. Y no es que Dios está gozándose para que eso suceda, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y regrese al camino. Ese es el corazón de Dios, que el impío pueda arrepentirse. Pero bueno, no va a haber ese dolor como en ningún otro tiempo, dice el Señor Jesucristo. Versículo 22, hermanos, ¿están ahí conmigo, verdad? Versículo 22 dice el Señor, y si aquellos días no fuesen ¿qué? ¿Están conmigo? ¿Están leyendo la Biblia, hermano? A ver, y si aquellos días no fuesen ¿qué? Acortados, nadie sería ¿qué? Salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor, hermano, tiene un límite en la disciplina. Y vemos cómo el Señor dice 5 meses. Y va a estar allí la disciplina de estas langostas, porque el Señor tiene un límite de su disciplina. Dios tiene atributos, hermano. No hay conflicto entre los atributos de Dios.
Dios es amor y Dios tiene amor por la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que, hermano, vida eterna. Y el Señor tiene misericordia. Dice que sus misericordias se renuevan, ¿qué, hermano? Cada mañana. Pero usted ve, gente agarra y dice que como un Dios tan bueno va a matar a la gente, como Dios va a disciplinar al mundo, como Dios permite el dolor. Todos buscan los versículos que hablan del juicio, utilizando los versículos del Antiguo Testamento, cuando dice que Dios mandó a hacer guerra con aquella nación, mandó a matar a las mujeres, mandó a matar a los niños, y dicen, ¿cómo un Dios va a hacer eso? Y agarran todos esos versículos y se les olvida los versículos que dice que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, que sus brazos están abiertos para arrepentirse. Nadie se acuerda de esos versículos. Pero la Biblia, hermanos, claramente nos enseña que Dios es un Dios de atributos. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de paciencia, pero también es un Dios de juicio. No hay conflicto entre los atributos de Dios, y es por eso vemos que el Señor va a disciplinar. El Señor va a tener que cumplir ese atributo de justicia. Porque si el Señor no lleva el juicio al mundo y el Señor no disciplina, entonces no es Dios, porque Dios es justicia. Si Dios permitiera que todos vivieran como quisieran, esto fuera un caos. Y entonces le reclamarían a Dios que por qué Él no disciplina a los malos, que por qué Él no disciplina al mundo, porque no hay conflicto entre los atributos de Dios. Pero bueno, gracias a Dios por la misericordia que Él tiene, que dice la Escritura, que sus misericordias son nuevas. ¿Qué dice, hermano? Cada mañana. Se renuevan, hermanos. La Biblia dice que el Señor nos perdona y olvida, y bota y lanza nuestros pecados a lo profundo del mar. Y el Señor ilustra de una manera poética lo que Él hace con mis pecados. Dice, no, yo los olvido y los lanzo en el fondo del mar. ¿Por qué, hermanos? Porque así es Dios. Dios es misericordia, Dios es amor, y qué bueno que Dios no tiene un récord y no saca nuestros errores pasados, porque si no estaríamos en graves problemas. Pero la misericordia de Dios, aunque se renuevan cada mañana, llegará un día que no estará ahí. Llegará un día donde ya no estará este atributo para el servicio, ya no estará este atributo, y vendrá el castigo de Dios. Por eso el Señor dice que si no se acortan los días, y vemos como en Apocalipsis 9:5 dice que eran 5 meses que duró este tormento para las personas. Dice, si no se acortan esos días, nadie sería salvo. Pero mira lo interesante que el Señor dice, más por causa de los que, hermanos, escogidos, aquellos días serán que acortados. El Señor, hermano, está pensando en sus hijos, porque recuerde que en este tiempo de la tribulación, con todos estos castigos, van a haber hijos de Dios en el mundo. Producto de la predicación de esos 144,000 judíos, el evangelio va a seguir creciendo. Hermanos, mire, el evangelio va a crecer en medio de esta generación maligna y perversa, pero va a crecer. No podemos nosotros agarrar y creer que Dios no tiene poder. Hermano, mire, yo puedo aceptar y creer de alguien del mundo que diga que el día de hoy la situación es difícil, que el mundo está frío, que el amor ya no existe, que está difícil llevar el evangelio. Yo puedo aceptar eso de la gente del mundo, pero si nosotros mismos no creemos que Él puede, estamos en graves problemas. No, que la juventud está dura, sí está dura, hermano, pero con Dios podemos alcanzar a muchos jóvenes para Cristo. Ahí lo estamos viendo los domingos, vienen, están ahorita en un periodo donde son una belleza, son un rubí, ¿no? ¿Cómo es que dice? Un diamante, son un diamante en bruto. Más brutos que diamantes, pero están, ¿verdad? Están ahí, están viniendo, están llegando. Pero hermano, la palabra de Dios tiene poder. Siempre tendrá poder. Por eso es que en ese tiempo habrá gente que el Señor, por amor a esos salvos, por amor a sus hijos que estarán en este mundo, el Señor va a cortar esos días de tormento. Y eso nos muestra el amor de Dios para con sus hijos. Hermanos, Dios ama a sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos.
Por eso es que la disciplina de Dios tiene un límite. Eso es importante entenderlo. Dice, no sé si de ahí el mundo sacó su dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo, ¿qué dice, man? Que lo resista. ¿Ok? Especialmente en los casados, ¿verdad? Dice, hermanos, que esos días fueron acortados por la misericordia del Señor. Y gracias que el Señor los acorta, gracias que su disciplina no es eterna, gracias que el Señor tiene amor por sus hijos y piensa en sus hijos. Mire conmigo, por favor, rápidamente, hermano, 1 Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12. Primera cosa que estamos viendo de la disciplina es que la disciplina tiene un límite. El castigo de Dios tiene un límite. O si no, ¿quién estaría de pie? ¿Quién resistiría la disciplina del Señor? 1 Corintios capítulo 10, versículo número 12. Cuando lo tenga, hermano, diga un fuerte amén, por favor, para saber que llegó. Si lo lee, si la luz lo llega, le da la oportunidad de leer. Dice, 1 Corintios 10:12. ¿Están ahí, hermano? Dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no cae. Una advertencia, ¿ok? Todos estamos propensos a caer y a resbalar. Versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Hermanos, el Señor nos está diciendo que todas nuestras luchas, batallas y pruebas tienen un origen terrenal y pueden ser vencidas. Cuando dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y si con las tentaciones humanas estamos luchando y batallando, imagínense que el Señor nos mande pruebas celestiales. Si no aguantamos esto acá, ¿okay? Si no hemos podido correr con los de a pie, ¿cómo vamos a correr con los de a caballo? Dice la Biblia. Es interesante, hermanos, que nuestra fuente de ataque, nuestras fuentes de tentación son humanas. Es decir, tiene solución, sangra, y si es humano, puede morir. Mire, si es algo que tiene un origen terrenal, es algo humano, tiene sangre, puede morir, lo podemos vencer. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Y la palabra del Señor nos ha dicho claramente que nosotros, el que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es importante para nosotros entender, como dice acá el apóstol Pablo, ninguna tentación tiene un origen celestial. No tiene un origen esotérico, son tentaciones humanas que pueden ser vencidas, pero no con nuestras armas, sino con las armas de Dios. Dice que esa tentación no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero dice allí, pero, fiel es ¿quién, hermano? Dios. Fiel es Dios. Él es fiel con nosotros. Si entendiéramos que en medio de nuestras pruebas, dificultades, disciplina, castigo, lo que estemos pasando, si pudiéramos entender esta característica de Dios, Dios es fiel. Yo he visto, hermanos, muchas personas en depresión. No, que estoy deprimida, que si me siento solo. Mira, estoy hablando de cristianos que viven y tienen su familia, y tienen su mamá, su papá, su pareja, sus hijos, sus padres, y dice, me siento solo, estoy deprimido. Me siento que estoy afligido, siento que nadie se preocupa por mí. Hermanos, mire, debemos regresar de nuevo al Calvario, porque ahí dice que nuestras tentaciones, nuestras pruebas son humanas y nuestro Dios es fiel. Si estamos solos es porque queremos. Si realmente me siento en soledad es porque quiero. Más bien, hermanos, debemos entender que en medio de nuestra soledad es donde nuestro Dios se pone más fuerte. En medio de nuestras turbulencias, ahí está el Señor, está fiel. Nadie nos va a entender mejor que Dios. Nadie nos va a consolar mejor que Él. La Biblia dice, si estamos cargados, echad toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién, hermano? Sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice allí el apóstol, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado. Pero dice, no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. ¿Sabe? Él sabe nuestros límites. Él nos conoce. Conoce cuáles son nuestros límites. Por eso
es importante entender que la disciplina de Dios no es eterna, tiene un límite. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Y como dice ahí el apóstol Pablo al final del versículo, dice, si no, quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué, hermanos? Soportar. El Señor nos va a dar la salida. Por eso es que regresando a Apocalipsis capítulo 5, ese castigo, esa disciplina de Dios tiene un límite. Número 2, esa disciplina tiene un método. Para ellos el método era el tormento. Estaban atormentados, estaban sufriendo el dolor físico. El Señor siempre utilizará canales para poder tratar con nosotros, para poder tratar con el mundo. Hay un método de parte del Señor. A veces el Señor utilizará personas para poder hablar a nuestras vidas. Y usted sabe que a veces hay personas que son especiales, ¿amén o no? Esas personas especiales que Dios usa para forjar nuestro carácter. ¿Alguien tiene una persona de esa cerca? Ok, uno puede decir, uy, ese es el propósito, ese es el aguijón que yo tengo, ¿verdad? Ese está ahí para fortalecerme, para afilarme, para poder tratar. Dios está tratando conmigo a través de esa persona. Bueno, sí, a veces es una persona que el Señor usa para poder ayudarnos, para poder tratar con nosotros, pero Dios tiene un método. Dios tiene un método, de alguna u otra forma el Señor nos va a acercar a Él. A través de la disciplina, a través del dolor físico, como ellos sufrieron el dolor físico, nuestras enfermedades, nuestras llagas. Y no hay nada que empuje más a un ser humano a buscar de Dios cuando está enfermo. Hermanos, en el tiempo donde estuvo la pandemia, la mayoría de las personas se acordaron de Dios. A tal punto que los programas de predicación y de conexión con iglesia estaban abarrotados, hermano. Mire, yo recuerdo que muchas iglesias tenían allí lo que era estos servicios online. Y es interesante, hermano, que ahí tenían 200 personas, 300 personas. Una conferencia, 300, 400 personas. Y no por menospreciar, yo estoy contento con nuestras transmisiones en vivo, pero a veces en las transmisiones en vivo hay una sola persona conectada, 2 personas conectadas. Las iglesias continuaron teniendo sus programas a través del Zoom, a través del Facebook, y uno se mete a esa transmisión y hay 2 personas, 4 personas, 6 personas. La gente ya perdió el temor. La gente ya se acostumbró otra vez, ya estamos sanos, ya seguimos. Pero déjeme decirle algo, hermano, que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar ahí a los pies de Cristo. En lo bueno y en lo malo. Por eso es que el Señor utiliza este tipo de cosas para atraer y llamar la atención. Cuando vino la tragedia de Vargas, en ese tiempo tan difícil, hermano, tanta gente murió, tanta gente perdió la vida. Las iglesias estaban a reventar, estaban full. Cuando hay una necesidad, cuando hay, hermanos, una necesidad, un ambiente de dificultad, la gente se activa y busca de Dios. Y bueno, el Señor tiene que buscar un método para tratar con nosotros. Pero no esperemos que venga un dolor, que venga una enfermedad. No esperemos que venga un problema para acercarnos a Dios. A veces decimos, hermano, venga para tener nuestro tiempo de oración, pero lamentablemente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tan sencillamente nos relajamos. Y el Señor tiene que utilizar un método para volvernos otra vez a Él. El apóstol Pablo era un hombre que tenía toda la posición que podía tener, y sin embargo él tenía un aguijón ahí que el Señor le pidió al Señor que se lo quitara 3 veces, y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Porque él mismo dijo que su debilidad, el Señor se glorificaba en su debilidad. Y es por eso que a veces el Señor utilizará la disciplina como ese método para poder tratar con nosotros. Y por último, hermano, no solamente la disciplina tiene un límite, tiene un método, la disciplina tiene un propósito. El propósito de la disciplina y el castigo de Dios es que las personas puedan arrepentirse, puedan cambiar. La disciplina no es para endurecernos. La disciplina es para doblegar nuestro orgullo, para que podamos quebrarnos delante de Él. Como dice el libro de Proverbios, hermano, capítulo 29, versículo 1,
Proverbios capítulo 29, versículo número 1, dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que es reprendido y se endurece, cuando es reprendido y se endurece, va a ser quebrantado. Por eso es mejor que cuando el Señor nos reprenda, nos quebremos a la primera. No nos pongamos de orgullosos, no dobleguemos nuestro orgullo. No habrá medicina para aquel que no se doblegue delante de Dios. Hermanos, la disciplina y el castigo tienen un propósito. No es matarnos, no es eliminarnos. Ese propósito para nuestra vida es que nosotros podamos doblegar nuestro orgullo. Y todos vamos a ser quebrantados, en algún momento vamos a ser quebrantados. Como leímos la semana pasada, que el apóstol dice que en verdad no hay ninguna disciplina que al presente parece ser causa de gozo. Ningún niño cuando le están dando paleta está alegre y está contento. Por el contrario, los niños negocian, no me pegue, y andan llorando antes que le den el paletazo, así como la chilindrina, ¿verdad? Ese tipo de gozo no, ¿verdad? No parece, no es causa de gozo, sino de tristeza la disciplina. Pero me encanta que el apóstol dice: después de eso da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Hay un propósito detrás de la disciplina. El Señor, hermanos, no quiere la muerte del impío. El Señor no quiere que nosotros nos endurezcamos. El Señor quiere que nos dobleguemos y podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. En esto, Apocalipsis 5, la humanidad vio este tremendo castigo y sin embargo se endurecieron. Mire, a veces he visto cristianos que han perdido bienes materiales. Y ese es el Señor quitándoselo, hermano. Yo no me cabe la menor duda a veces que el Señor nos hace botar algunos celulares. ¿Están conmigo, hermano? No me cabe la menor duda que en algunas ocasiones, no todo, el Señor permite que nos roben el celular. Porque sabe que ese aparatico nos está afectando, está quitando nuestro tiempo. Es un ladrón de tiempo para comer. Y el Señor lo quita. Pero hay gente que se amarga con el Señor. Porque perdieron algo material, perdieron un teléfono, porque perdieron un carro, porque perdieron tal cosa y andan amargados y no se dan cuenta que el Señor lo que quiere es que se quebrante. El Señor quiere que doblegue su corazón. Hay cristianos que se han alejado de Dios porque se enferman, hermano. Mire, en una oportunidad un hermanito se endureció con Dios porque su abuela murió. ¿Cómo el Señor se llevó a mi abuela, pastor? ¿Cómo se va a llevar a mi abuela el Señor? Y no pensó en nuestro dolor. Y esa persona, ese hermano, se endureció y se alejó de los caminos del Señor. Porque su abuela de 96 años murió. Porque de 96 años murió la abuelita. Bueno, tristemente, pues murió. A veces van a pasar cosas difíciles en nuestra vida, pero no podemos endurecernos por las cosas que nos suceden. Bueno, no, porque pasa es que mi pareja sentimentalmente me abandonó, me dejó. ¿Cómo Dios permitió eso? ¿Cómo Dios permitió que se burlara de mí? Pero mi pregunta es, estimado amigo, hermano, amigo que nos ve, ¿quién lo buscó? ¿Quién fue el que lo buscó? ¿Quién fue el que se enamoró? ¿Quién fue el que tomó la decisión? Hermanos, las cosas negativas que nos pasen, en vez de endurecernos, lo que debe hacer es doblegarnos. Todos estos hombres y mujeres en el periodo de la gran tribulación, disciplina tras disciplina, disciplina, castigo. Mire, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y aún así estaban endurecidos. Por eso es importante para nosotros ver siempre la mano de Dios detrás de cada lágrima que tengamos. Debemos ver un propósito, una pregunta, no el por qué, sino el para qué. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? El Señor está tratando conmigo. No vea que una puerta se cerró como algo negativo. Pregúntese qué vendrá. Porque como dice la palabra de Dios, hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún las que vienen de parte del dolor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. La semana que viene
Dios mediante continuamos entonces allí con el capítulo 9, que se ha hecho eterno, pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. ¿Quién ha recibido bendición, hermano? Amén. Bueno, vamos a estar orando.